Saludos hermanos, con la paz del Señor. Agradecido por poder estar acá. Bueno, como decía el pastor, a mí me cuesta mucho hablar en público. Me cuesta hablar cuando estoy solo y cuando estoy en público también. Así que bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, mi nombre es Ariel, como dijo el pastor, y agradecido porque puedo estar con mi familia acá, con mis hijos, con mi esposa. Estoy muy contento, la verdad. Hace ya, creo que más o menos un año hará que vengo regularmente a la iglesia. Antes venía mi mujer y mis hijos eh, bastante tiempo antes y bueno, y después empecé a venir yo y la verdad estoy muy contento. Me gusta mucho la iglesia, lo que encontré acá, el amor que hay, las personas que veo que se preocupan por los demás. La verdad que estoy muy contento con los pastores también. Y bueno, el pastor Ariel que yo veía el discipulado con él, la verdad que estoy muy contento. Y, y bueno, quise buscar un título para ponerle, ¿no?, a lo que Dios hizo en mi vida, ¿no?, y a lo que hace. Y la verdad que no lo encontré. No encontré una palabra que describa, ¿no?, todo lo que Dios hizo en mi vida y lo que sigue haciendo en mí y en mi familia, ¿no? Si tendría que ponerle un nombre, le pondría todos los nombres que conocemos de Dios y creo que no alcanzaría para, para hablar de lo que Él hace, ¿no? De las cosas que Él hace en la vida, de las cosas que Él cambia en mi vida, las cosas que cambió en mi vida y todo lo que sigue haciendo. Y bueno, para empezar, eh, mi papá es pastor y mi abuelo era pastor, fundó una iglesia hace muchos años, mi abuelo ya partió con el Señor y mi papá ahora es pastor y yo nací prácticamente en la iglesia, me crié en la iglesia, nací allí y, y bueno, mi papá siempre y mi mamá, ¿no?, me enseñó las cosas de Dios, ¿no? Pero cuando ya crecí me alejé de la iglesia, dejé de ir a la iglesia, dejé de, de hacer las cosas, ¿no?, que mi papá nos enseñaba. Y obviamente no me desvié del camino. Y, y bueno, en medio de toda esa desviación, de todas las cosas malas que hacía, eh, una noche en un bar, en un boliche, conozco a la que ahora es mi esposa. Y obviamente una vida completamente desordenada, fuera, lejos de Dios, ¿no? Ella tanto como yo. Y, y bueno, y ahí nos conocimos y pasó un tiempo y tuvimos un hijo. Y, y bueno, y eso iba todo mal, como puede ir, ¿no?, la vida lejos de Dios. Eh, Parecía que iba bien, pero en realidad era un desastre. Y más o menos cuando mi hijo tenía 2 años, nos separamos. Nos separamos, yo me fui a vivir a la casa de un amigo y después, bueno, me tocó decirle a mis papás que estaba separado. Me fui un día y después, bueno, eh, después me tocó avisarle a mis viejos un día que me había separado, ¿no? Que me da vergüenza también contarles. Y, y bueno, un día voy y les cuento si en la iglesia donde mi papá es pastor, tiene su iglesia, en Morón, eh, atrás había una habitación, una pequeña casita ahí atrás que estaba abandonada. Y mi papá me pregunta en dónde yo estaba viviendo, ¿no? Y le digo, en la casa de un amigo, le digo, me voy a quedar ahí. Y él me ofrece ese lugar para que yo vaya. Y, y bueno, él me insistió, yo le dije que sí. Y en ese momento yo no había entendido, pero después entendí que él me haya ofrecido ese lugar no era casualidad, que el Señor estaba preparando algo para mí en ese lugar. Y lo entendí tiempo después a eso. Y lo entendí tiempo después porque ese lugar que estaba ahí, mi papá lo mezquinaba mucho ese lugar. Y había personas que en diferentes ocasiones le pidieron ese lugar y él no se lo daba. Y él me decía a mí que él no podía tomar decisiones con ese lugar
que Dios no quería. Entonces yo me voy a vivir allá atrás de la iglesia y de fondo escuchaba las reuniones, los cultos. Y ahí el Señor empieza a hacer su trabajo, ¿no? Como dice la palabra que el Señor hizo su extraña obra, dice. Y entonces Él empezó a hacer eso, ¿no? Empezó a hacer su extraña obra conmigo, ¿no? Yo empezaba a escuchar las canciones y empezaba a recordar cuando yo era chico. Y hasta que una noche, ¿no? Estaba como desesperado porque había perdido mi hijo, había perdido mi mujer y la verdad que estaba mal y, y me encontraba solo y digo yo, no tengo por qué estar así. Y, y entonces esa noche, como pude, le pedí al Señor que no quería seguir así, que quería que quería estar con mi hijo, que quería estar con mi mujer, que yo los amaba, que me había equivocado todo lo que había hecho. Y, y creo que esa fue la primera vez que le pedí algo al Señor por mí, ¿no? Por mí mismo. Y que estaba desesperado, sinceramente estaba desesperado y necesitaba de Dios. Y yo creo que esa noche el Señor me habló, ¿no? Él se presentó allí y no sé, hubo algo raro, difícil de explicar, pero la cuestión es que al otro día empecé a ir a las reuniones en la iglesia y, y empecé a llorar en la iglesia y no entendía por qué lloraba, pero lloraba y era toda una cosa extraña, como que lloraba de tristeza y lloraba de alegría y bueno, y el Señor empezó a tocarme, ¿no? Y empezó a cambiarme también. Y bueno, tiempo después volví a buscar a mi mujer y a decirle que quería volver con ella. Y, y bueno, ella lo aceptó y yo le dije, cuando la fui a buscar, le dije que quería que volviéramos, pero que teníamos que buscar del Señor, porque si no, no íbamos a funcionar de vuelta, no íbamos a volver a lo mismo. Y bueno, ella me dijo que sí y empezamos a congregar, ¿no? En la iglesia de mi papá. Y, y bueno, ahí el Señor empezó a encarrilar las cosas, ¿no? En nuestra vida y, y restauró, ¿no? Eso que uno había hecho mal del principio, porque yo después pensaba que nosotros habíamos hecho todo mal desde el principio y que el Señor, con su misericordia, empezó a restaurar todo eso que estaba mal. Todo lo que nosotros hicimos mal de entrada, el Señor empezó a modificar todo eso y a hacer algo bueno de eso. Y el Señor me empezó a cambiar y empezó a cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar, ¿no? Mi forma de hacer las cosas. Y, y también en mi familia, ¿no? En mi casa. Y después, bueno, nació mi segundo hijo, Federico, que anda por ahí atrás. Y, y yo recordaba hace un tiempo cuando ocurrió eso, ¿no? Y recordaba a cuando David perdió a su hijo, ¿no? Y el Señor dice que le dio otro hijo y que lo consoló. Y dice que consoló a David y a su mujer. Y yo me imaginaba en eso, ¿no? Que yo en un momento estaba en mi casa, había perdido a mi hijo porque ya no estaba con él. Y había perdido a mi mujer también. Y pensaba en eso y decía, y el Señor me devolvió todo eso. Así como se lo devolvió a David también. Y dice la Biblia que le dio un hijo a Salomón para consolarlo. Y entonces el Señor dijo, me devolvió a mi hijo, me devolvió a mi mujer y me dio otro hijo más incluso. Entonces, digo, es maravilloso las cosas que el Señor hace. La verdad que es muy, me cuesta mucho hablar. Es maravilloso lo que Dios hace, es muy bueno. A mí me asombra lo que,
cómo Dios transforma las cosas, como algo que uno hizo de mala forma con, con mala gana, si se quiere, con lo que sea, como el Señor tiene la capacidad de transformar todo eso, volverlo algo bueno, volverlo algo útil. Y eso fue lo que hizo conmigo, con mi familia, algo que estaba completamente en desorden, Él ordenó y nos hace ser mejores y, y me hace ser todo el tiempo una mejor persona. Y es difícil, no digo que no sea difícil porque uno como hombre no le cuesta cambiar y le cuesta admitir que está equivocado y le cuesta prácticamente todo. Y el Señor, la verdad que es maravilloso lo que Él hace porque es muy paciente, conmigo ha sido muy paciente y la verdad que yo puedo decirle hoy que lo amo al Señor y que quiero saber más de Él todo el tiempo, porque si algo me hubiera visto en mi vida anterior, sabría que yo hoy no podría estar acá hablando del Señor y de las cosas que Él ha hecho en mi vida y de las que hace, ¿no? Bien. Y, y bueno, llegó mi hijo y mi segundo hijo, ¿no? Y también a veces llegan las dificultades, ¿no? Y una noche, 12:00 y pico de la noche, ese día cumplió un año mi hijo más chico. Y esa misma noche salimos corriendo al hospital con mi mujer y es muy difícil para mí contar estas cosas. Y esa noche salimos corriendo al hospital, el día que él cumplía un año, nosotros teníamos preparado toda una fiesta para el otro día, con candy bar y todas esas cosas que uno acostumbra, ¿no? Y, y esa misma noche salimos de urgencia al hospital y terminamos en el Garrahan internados con él y, y nos dijeron que tenía epilepsia. Y de ahí fueron momentos muy difíciles, momentos muy duros como, como familia, ¿no? Como matrimonio para nosotros, también para mi hijo. Agustín él era chico y tuvimos que dejarlo de lado mucho tiempo y ocuparnos de su hermano, ¿no? Que estaba internado en el hospital y pasaron 3 años de internaciones, de medicaciones, de muchas noches sin dormir y uno tenía que trabajar y tenía que ocuparse de los hijos y tenía que ir al hospital. Y recuerdo que fueron 3 años muy difíciles. Un día recuerdo que mi hermana me dice, ¿qué querés que te regale? Me dice, o algo por el estilo. Y yo le digo, me encantaría que vengas a buscar a los chicos y yo me puedo acostar a dormir un rato, le digo. Porque sinceramente fueron 3 años muy difíciles en el que dormíamos muy poco y, y había momentos en que iba bien, pero había momentos en que la medicación que a él le daba no funcionaba y volvíamos a estar internados y la verdad que fue muy difícil todo, pero el Señor nos ayudó. Yo estoy seguro que si el Señor no hubiera estado con nosotros no hubiéramos podido aguantar todo ese tiempo difícil, ¿no? Que fue. Y en medio de todo también hubo felicidad, porque no, si bien hay problemas, ¿no? Creo que los problemas de salud son difíciles cuando tocan, ¿no? Y yo tuve que aprender de esa forma, ¿no? Digamos que a las malas, tuve que aprender a que yo no tenía el control de nada, a que, a que la vida de mis hijos no estaban en mis manos, que yo había cosas que no podía hacer. Y la verdad que
para un hombre que está acostumbrado a que todo lo puede, a que uno pone el lomo, como uno dice, ¿no? Y no hay nada que no pueda hacer. Experimentar eso es duro y, y admitir esas cosas, ¿no? Admitir que hay cosas que no tenemos el control, que solamente Dios tiene el control de eso, es difícil, ¿no? Pero me tocó aprender esa parte. Y, pero no todo fue malo, no todo fue malo. Eh, Muchas veces hablábamos con mi mujer y yo le decía, si nosotros pasamos todas estas cosas, no hay nada que no podamos pasar. Y yo creo que mi matrimonio se fortaleció mucho. En medio de todas esas cosas se fortaleció muchísimo. Nosotros hemos cambiado mucho. A veces discutimos como cualquier pareja, creo yo, tenemos nuestra diferencia, pero yo estoy seguro que ella es la persona con la que yo voy a estar siempre y la verdad hoy en día, si me preguntan, no habría ninguna razón para no pensar que voy a estar con ella para siempre. Y yo creo que el Señor de alguna forma utilizó eso, ¿no? Para que nosotros pudiéramos entender lo que es, ¿no? Ser un matrimonio, ser unas personas que se ayudan, ¿no? Mutuamente, que comparten, ¿no? La vida. Y creo que más o menos a la edad de 4 años le hacen un estudio a mi hijo y nos dicen que tenía un tumor en la cabeza y que había que operarlo, que había que operarlo lo más rápido posible. Y creo que todavía estamos en pandemia en ese tiempo. Y era todo un lío, ¿no? Los hospitales, los, los turnos y todo eso. Y recuerdo que nos habían dado, creo que un lunes lo iban a operar a mi hijo. Y estábamos esperando, ¿no? Ese día. Y un jueves se dicta la pandemia. Y entonces a él no lo pudieron operar. Y tuvimos que seguir esperando un tiempo más. Y había también momentos que se complicaba, porque él volvía a tener convulsiones y cosas. Y, y nos tocó seguir esperando hasta que, creo que fue en medio de la pandemia que lo operaron. Yo soy medio malo con las fechas, pero en medio de la pandemia lo operan a él y hablábamos con mi mujer, ¿no? Y ella me decía el cirujano que lo iba a operar. Y yo confiaba en el Señor de que iba a salir bien, más allá de que esas cosas no a uno lo rompen, ¿no? Porque si bien uno confía en el Señor, no es fácil pasar el momento, pero yo confiaba en que el Señor lo iba a guardar y que el Señor se iba a ocupar. Y, y bueno, a él lo operan y yo creo que el Señor lo operó más allá de los médicos, de las cosas, ¿no? Yo creo que el Señor estuvo poniendo sus manos ahí y, y estuvo cuidándolo. Yo me acuerdo que yo oraba mucho cuando supimos que había que operarlo y yo le decía al Señor que no quería que lo operen, que quería que Él lo sane antes de que lo operaran. Y, y no ocurrió como yo pensaba, pero no me importaba tampoco, porque el Señor me lo guardó y eso para mí era más importante que pensar si el Señor lo iba a hacer de una forma o lo iba a hacer de otra forma. El Señor hizo como Él quiso y lo importante era que el Señor lo guardó y Él está bien hoy. Y yo le agradezco muchísimo por eso al Señor, porque a pesar de todas las cosas, el Señor nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Yo siempre sentí que Él estaba. Pasamos momentos muy difíciles y creo que yo nunca he llorado tanto esos tiempos como lloré en mi vida en esas situaciones, pero siempre sentí la presencia de Dios, ¿no? Siempre sentí que Él estaba ahí, que tal vez la cosa no salía como yo quería que salga, pero
que eso no significaba que Él no estuviera. Y, y hoy le puedo agradecer al Señor mucho más todavía, porque después de que Él lo operaron nunca más tuvo convulsiones, nunca más, ya pasaron más de 4 años y nunca más volvió a tener una convulsión. Y la verdad que eso es maravilloso y yo lo veo hoy crecer y ir al colegio y aprender y hacer un montón de cosas que antes no podía y es inexplicable con palabras lo que uno le agradece al Señor, todas esas cosas. El Señor es maravilloso y, y nunca nos abandona, a pesar de que nosotros por ahí nos equivocamos y cometemos errores, pero Él nunca nos abandona. Y yo le doy muchas gracias al Señor por lo que hizo mi hijo, por lo que hizo mi familia, porque siempre nos guardó y nos estuvo cuidando y nos estuvo dando fuerza para poder aguantar todas esas cosas, ¿no? Y, y bueno, después pasó el tiempo y con esto de la pandemia y todas esas cosas, eh, uno se va enfriando a veces, ¿no? Y a mí lo que me llevó la pandemia fue a enfriarme mucho y, y me llevó a alejarme de Dios. Me terminé alejando de Dios por una cosa por otra y cuando menos me di cuenta ya no iba a la iglesia, ya no oraba, ya había vuelto a mi vida anterior, sin darme cuenta había vuelto a mi vida anterior. Y yo sabía que estaba mal, pero no encontraba la forma de volver, no encontraba la forma de volver a ir a la iglesia. Me acuerdo que me acostaba a la noche y decía, mañana voy a ir a la iglesia y no iba. Y, y eso empezó a ocurrir, ¿no? Y después mis hijos empezaron a venir acá, a la escuelita. Los invitó, creo que la mujer de Gabriel, Lali, con su hija Renata, que jugaba con mi hijo. Y empezaron a venir acá, ¿no? Y bueno, empezamos a traerlos, llevarlos. Y después empezó a venir mi mujer. Y yo no quería venir, no quería venir, no. Me sentía mal porque sentía que le había fallado al Señor. Y, y la verdad que me dolía mucho haberle fallado al Señor. Y era algo muy difícil para mí intentar acercarme de vuelta a Dios, sabiendo que yo le había fallado, que Él me había guardado a mis hijos, a mi familia, y yo le fallé. Y me costaba mucho volver a una iglesia o volver a hablar con Él. Y, y bueno, de a poco empecé a venir, medio obligado, ¿no? Porque mi mujer me obligaba. Ella me decía, ¿cómo no vas a venir? Y tus hijos van y vos no vas. Yo venía medio enojado y me sentaba en el fondo. Y no quería hablar con nadie, no quería mirar a nadie, no quería que nadie me hablara. Y, y recuerdo que la primera vez o la segunda vez que vine, eh, un hermano me dio un abrazo. Siempre me olvido el nombre, pero siempre está sentado allá atrás, José. Y fue el primer día o la segunda vez que vine y él me dio un abrazo y a mí me hizo sentir algo diferente. Y yo no quise aceptar lo que estaba sintiendo, pero me di cuenta que había algo ahí. Y de a poco empecé a venir y de a poco empecé a pedirle perdón a Dios, ¿no? Y empecé a sentir de vuelta la presencia de Dios. Y el Señor es impresionante lo que Él hace, las cosas que el Señor pareciera que se olvidara de lo que yo hice y no le importara y me muestra
su poder, me muestra su presencia, me muestra que Él tiene cosas para mí, para mi familia. Y yo le agradezco tanto al Señor por todo. Y bueno, y de a poco empecé a venir y empecé a tener cada vez más ganas de venir y a sentir la presencia de Dios y el Señor empezó a hacer de vuelta su obra, ¿no? En mi vida. Y hasta que un día ya no pude, hasta que un día ya no pude negar lo que estaba pasando. El Señor me estaba quebrantando, ¿no? Y yo cada vez que tenía ganas de llorar luchaba con eso y decía, no, yo no quiero llorar. Y hasta que en un momento no pude aguantar más y lloré y le pedí perdón al Señor y empecé de nuevo a ser sensible, ¿no? A la presencia del Señor y cuando cantaba sentía la presencia del Señor, ¿no? Y eso me iba quebrantando, ¿no? Me iba haciendo entender, ¿no? Las cosas. Y bueno, y hoy en día estoy contento de poder estar acá. Eh, la verdad que siento de nuevo a Dios, ¿no? Como Él dice que Él renueva todas las cosas y dice que Él volverá a hacer las cosas como eran antes. Y yo creo que estoy en eso, ¿no? Que estoy sintiendo a Dios de vuelta, que volví al primer amor, como dice la Biblia. Y estoy contento, estoy muy agradecido, mi familia está contenta, a pesar de que pasan problemas, pasan cosas, ¿no? Porque por ahí pensamos que va a ser todo color de rosa si no es así, pero el Señor igual el Señor siempre está ahí. Y bueno, creo que todos saben que en febrero mi hijo más grande quedó internado y uno dirá, no, otra vez pasamos por acá y le diagnosticaron diabetes infantil. Y bueno, y ahora estamos en esa lucha, ¿no? Pero a pesar de eso y a pesar de cualquier problema que pueda pasar, el Señor nos da paz. Y es muy importante porque en- yo puedo entender hoy cuando la Biblia dice que la paz del Señor no es como la paz que da este mundo. Y veo los problemas, veo las dificultades, veo las enfermedades, pero por sobre todo eso, la paz que Él me da es más grande todavía. Y puedo entender que el amor que el Señor me demuestra a mí es más grande que todas esas cosas. Que el amor que Él me demuestra a mí y a mi familia es más grande que cualquier problema. Y, y la verdad que estamos contentos. Como familia estamos contentos de estar acá, de estar con el Señor, de, de poder venir a este lugar que la verdad nos gusta mucho venir. Y, y hoy me preguntan, ¿no? ¿Qué le pediría al Señor? Le pediría lo que le pidió David. Como dice su palabra, ¿no? Una cosa le demandé al Señor y esa buscaré, que es estar en su casa todos los días. Y la verdad que eso es lo que yo quiero pedirle al Señor y lo que procuro no faltar los domingos, los miércoles, al discipulado, a, a las, a traer a los chicos a la escuelita. La verdad que estamos procurando estar siempre que podemos acá, porque la verdad que nos hace bien estar con los hermanos, estar en la presencia del Señor y, y es importante poder estar siempre eh, en la presencia del Señor y poder buscar a Él todo el tiempo de corazón. Y la verdad que el fin de semana en el retiro fue algo impresionante. No pensaba ir al retiro tampoco. Me acuerdo que el pastor ayer me preguntó y yo le contesté una bobada en ese momento. Le dije, quiero ir despacio, le dije. Y él se rió. Y después el Señor
el Señor medio que me obligó a ir, y el Señor y mi mujer, ¿no? Medio que me obligaron a ir los dos, y, y tampoco pensaba hablar acá tampoco porque me cuesta mucho, y, y como que nunca, como que yo siento que no se termina de entender la idea que yo hablo, y, y el Señor me habló también y me habló de todos lados hasta que en un momento hasta me dijo que tenía que hacer esto en lenguas por otra persona que me hablaba. Y ahí fue cuando entendí que sí, que tenía que hacerlo. Y, y bueno, creo que el domingo a la noche terminé diciéndole al pastor Ariel que el lunes que lo iba a hacer. Y bueno, estoy contento y alegre de poder compartir un poco, ¿no? de las cosas que el Señor hizo en mi vida, porque son muchas. Y ahora por ahí uno se acuerda de estas, pero el Señor hace cosas todos los días en mis hijos, en mí, en mi esposa, en mi familia. Por ahí está mi primo también, mi hermano, mi cuñado, mi sobrino. Y la verdad que yo veo la mano del Señor, las cosas que el Señor hace, cómo mueve los corazones de cada uno y la verdad que es hermoso. Y bueno, y con eso le agradezco al Señor.